Welcome to another video. Bienvenidos a otro video. In this video we are trying to talk about the sequence of past events. En este video vamos a ver el tema o tratar el tema de conectores para hablar de la secuencia de eventos en pasado. ¿Ok? Los conectores son importantes, son palabras muy importantes que nos ayudan precisamente a llevar un orden en lo que decimos. Okay, so at the end of this video, you will be able to express the sequence of past events, orally and written, to exchange information of past situations. Entonces, esperemos que al término de este video ustedes puedan ser capaces de expresar la secuencia de eventos pasados de manera oral y escrita para intercambiar información de situaciones que se llevaron a cabo en el pasado. Okay, so connectors of sequence. ¿Qué son los conectores de secuencia? ¿O para qué los utilizamos? Okay, we use to express the chronological order in which events occurred. These words help us to connect ideas when telling a story. They are usually mentioned at the beginning of a sentence and followed by a comma. Entonces, los conectores de secuencia los utilizamos para hablar del orden cronológico en la cual los eventos en pasado ocurrieron. Estas palabras, es decir, los conectores de secuencia nos ayudan a conectar ideas cuando estamos diciendo una historia o cuando estamos contando un evento. Usualmente se mencionan al inicio de la oración e inmediatamente después, cuando los estamos usando de manera escrita, pues van seguidos de una coma. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de utilizar conectores de secuencia en eventos pasados. ¿Cuáles son? Pues vamos a comenzar con los más importantes, ¿ok? The first one is the word first, ¿no? El primero es la palabra first, que es el que da inicio todo. We use this connector to say what happened before other actions. You can also use it at the end of the sentence. ¿Ok? Entonces el conector first, que es primero, lo usamos para decir que sucedió antes de todo lo demás. ¿Ok? También lo podemos usar al final de la oración. Por ejemplo, tenemos first, I went to Crater Lake, o I went to Crater Lake first. En este caso, si lo ocupamos al inicio de la oración, pues lleva una coma. Si lo ocupamos después, no lleva coma. ¿Ok? Primero fui a Crater Lake y también, bueno, ya después podemos decir fui a Crater Lake primero. En segundo lugar, pues tenemos el conector second. ¿Ok? We use it to say what happened after the first activity. Generalmente, y casi siempre lo usamos para decir lo que sucedió después de la primera actividad o después del primer evento que ya mencionamos con el conector first. Ejemplo puede ser second, I went hiking to Mount Hood. En segundo lugar, yo fui a escalar a el Monte Hood. Y como tercer conector, pues tenemos la palabra third. Use it to say what happened after the second activity. Y generalmente la ocupamos después de haber mencionado qué hicimos después de la segunda actividad o después de utilizar el conector second. Ejemplo de esto tenemos third, I could walk across the painted hills. Después yo pude caminar en las montañas de Painted. ¿Ok? Para eso, estos tres conectores son importantes porque los utilizamos siempre al inicio de lo que estamos narrando, de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Then we have these ones. Estos conectores, los cuatro, digamos que no tienen un significado diferente entre ellos, prácticamente significan lo mismo y los utilizamos de manera alternada como sinónimos, ¿ok? Para que no estemos repitiendo la misma palabra después de utilizar los tres primeros conectores, ¿no? Tenemos then, after that, next and afterwards, ¿no? Los podemos utilizar como después de eso, la siguiente actividad que hicimos, posteriormente. ¿Ok? Estos cuatro nos ayudan a pues continuar con la descripción de los eventos en pasado y precisamente podemos utilizarlos de manera intercalada para no estar repitiendo palabras. ¿Ok?
So these connectors can express what happened after previous activities, especially after you use first, second, and third. Try to use different connectors and not always the same one. Ok, entonces estos conectores, los cuatro que acabo de mencionar, then, after that, next, and afterwards, nos ayudan a expresar qué es lo que sucedió después de las actividades previas, especialmente después de utilizar pues, los conectores first, second, and third. Trata de utilizar diferentes conectores y no siempre trata de utilizar el mismo, precisamente para que la historia no se haga tediosa, para que utilicemos palabras como sinónimos y pues nuestro hilo o nuestra narración en los eventos en pasado pues sea más fluida, ¿ok? Y con un uso diferente de palabras. Ok, let's continue then. Entonces continuemos. Aquí les pongo ejemplos de cómo los podemos utilizar. Then I saw some incredible waterfalls in Columbia River Gorge. Después vi cascadas maravillosas en el río Columbia. Afterwards, I had the chance to see the Wallowa Mountains. Después tuve la oportunidad de ver las montañas Wallowa. After that, we went camping. Después de eso, pues fuimos a acampar. And next, I took pictures of the beautiful landscapes. Y posteriormente tomé fotos de los escenarios hermosos que hay ahí. ¿Okay? Entonces, de esta manera podemos utilizar los cuatro conectores. Finally, el último. ¿Okay? Finally es el conector con el que generalmente concluimos, con el que damos cierre a la narración de eventos o de la historia que estemos narrando o contando. ¿Ok? So use this linking word to say which was your final activity. Generalmente utilízalo para decir cuál fue tu actividad final o cuál fue tu evento final. En este caso también puede ser una serie de actividades. Ejemplo, finally I took great pictures of the Oregon coast. Finalmente tomé fotos grandiosas de la costa de Oregon. Y con eso cerramos pues la narración de eventos. So, how to describe a past event or story. Entonces, ¿cómo podemos describir un evento pasado o una historia en pasado utilizando estos conectores? So, use the proper connectors of sequence. Pues la respuesta más sencilla, pues sería utilizar los conectores propios o correctos de secuencia. Y aquí les voy a poner un ejemplo. And here you are going to have an example de lo que les digo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de lo que les estoy mencionando para que sepan cómo utilizamos los conectores cuando narramos un evento en pasado o una historia en pasado. Es un tipo de conversación, ¿ok? So, en este mini cuento o mini narración está Miles y está Kim. Entonces, Kim, you're finally back from your trip. I miss you. I saw your pictures on Instagram. Tell me everything about it. Entonces acá Miles está saludando a Kim, dice, finalmente regresaste de tu viaje, te extrañé, vi tus fotos en Instagram, dime todo lo relacionado con tu viaje. Y Kim le responde, it's so nice to see you again, I miss you too, the trip was amazing. First, let me tell you, you know, there are 7 wonders of the world, right? Well, Oregon in the United States also named its own 7 wonders. Entonces Kim le responde, ¿no? Es muy agradable verte de nuevo, te extrañé también, el viaje fue grandioso. Primero déjame decirte que si tú sabes que hay 7 maravillas del mundo. Y dice, bueno, Oregon en los Estados Unidos también nombró sus propias 7 maravillas. Y Miles le responde, really? That's great. I guess all countries have beautiful places left out of the list. So tell me, where did you go? Dice, ¿en serio? Eso es grandioso. Supongo que todos los países tienen hermosos lugares que los dejaron fuera de la lista, así que dime a dónde fuiste. ¿Ok? Entonces aquí ya empieza lo bueno. Una vez que pregunta esto, entonces Kim le va a narrar los eventos o las actividades que hizo. ¿Cómo? Pues utilizando conectores de secuencia, los que ya vimos, first, second, third, then, after that, afterwards, next y finally. ¿Ok? Entonces pongan atención cómo los ocupa. Dice Kim, well, first I went to Crater Lake, which is the deepest lake in the United States.
It is the result of a catastrophic volcanic explosion and formed 7,700 years ago. Second, I went hiking to Mount Hood, an active volcano. At night, we went camping too. Third, I could walk across the Painted Hills, which have colorful ash dating back 33 million years ago. Their color changes depending on the light. Then I saw some incredible waterfalls in Columbia River, George. Afterwards, I had the chance to see the Wallowa Mountains, where there was a high desert and fields of fauna. Finally, I took great pictures of the Oregon coast. Entonces, si se dan cuenta, aquí Kim le narró qué actividades hizo, pero lo hizo de manera pues muy secuenciada, muy organizada y le dijo a Miles pues qué es lo que hizo primero, qué es lo que hizo después y qué es lo que hizo al final. ¿Cómo? Pues utilizando conectores de secuencia. Entonces aquí se los traduzco, ¿no? Dice, bien, primero yo fui a Crater Lake, el cual es el lago más profundo en los Estados Unidos. Es el resultado de una explosión volcánica muy catastrófica y que se formó hace 7.700 años. En segundo, fuimos a acampar a Mount Hood, a la montaña Hood, un volcán activo, y en la noche fuimos a acampar también. Tercero, fuimos o pudimos caminar sobre las montañas pintadas, que son que tienen colores pues muy coloridos, que hechos de ceniza que pues tienen más de 33 millones de años. Su color cambia dependiendo de la luz. Después vimos cascadas increíbles en el río Columbia, George. Después tuvimos la oportunidad de ver las montañas Wallowa, donde hay un desierto en lo alto, ¿ok? Y obviamente campos de fauna. Finalmente tomamos fotos maravillosas de la costa de Oregon. Entonces, de esta manera ocupó los conectores de secuencia. Dice Miles, well, that sounds amazing. It seems to be a treat for adventurous people. But what about the seventh wonder? Dice, bien, eso suena grandioso. Dice, parece ser un viaje para personas que les gusta la aventura. Pero, ¿qué hay de la séptima maravilla? Y Kim le responde, maybe we can visit it next time you and I go together. Y ya no le responde, ¿no? Dice, tal vez podamos visitarla la siguiente vez que vayamos juntos. ¿Ok? So, thank you very much for watching. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya quedado claro cómo pueden utilizar conectores de secuencia en la narración de eventos pasados o en la narración de historias o de actividades que hayan hecho ya en el pasado. Recuerden que son importantes para tener una secuencia lógica en los eventos que están narrando o que están tratando de expresar. See you in another video. Nos vemos en otro video. Have a nice day. Que tengan un excelente día.